Vale, pues iremos esperando que vayamos viendo que incrementan el número de personas que se van conectando, pero vamos dando buenos días a todos. Muchas gracias por atender el webinar de hoy. Como os digo, teníamos previsto empezar a las 12. Disculpad este minuto de retraso y haremos algún minuto más para que la gente se vaya conectando, que sabemos que había muchos inscritos y por el momento vais entrando todos. Ya os voy anticipando también el funcionamiento de la sesión. Lo hacemos a través de esta plataforma de Webex. Deberíais tener acceso también al chat que hay para poder realizar preguntas, etcétera. Serán preguntas por escrito, ¿vale? Trataremos de ir atentos al chat durante toda la sesión, pero también prevemos al final de la presentación pues un espacio breve de algunos minutos para atender alguna con más profundidad, ¿de acuerdo? Pues bien, hemos empezado esperando estos minutos de cortesía, pero si os parece bien iremos empezando la sesión de hoy. Me presento, yo soy Víctor Fábrega, formo parte del equipo de Encesis que trabaja todos los temas relacionados con naturaleza. Hoy me acompaña también Marian, mi compañera Hola. que participará en esta presentación, así que lo doy paso a ella para que pueda dar esta introducción al webinar de hoy. Gracias, Víctor, y gracias a todos por la participación. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de webinars de Covadis sobre sostenibilidad en cadenas de valor, ¿vale? Este sería el primero que vamos a realizar sobre biodiversidad y el siguiente será en septiembre sobre derechos humanos. Por lo que hoy damos paso a conocer por qué nuestra cadena de valor es esencial para afrontar el reto de la pérdida de biodiversidad. Os adelanto que vamos a utilizar Menti, ¿vale? Os dejo aquí el código QR y el código numérico que si entráis en menti.com podéis introducir, supongo que ya lo habréis utilizado en otras ocasiones. Os lo dejo aquí para que lo vayáis metiendo con calma porque el primer bloque lo comenzaremos así, ¿vale? Así que os dejo un poco de tiempo para que lo vayáis metiendo y os explico un poco el contexto de los tres bloques que trataremos Ujú. hoy. Puede ser Empezamos. vía web o con el móvil mismo, ¿eh? Si queréis hacerle la foto del código QR o meteros por el móvil con el menti.com y ponéis el código, con el móvil es suficiente, será solo en un breve espacio al principio de presentación que lo vamos a utilizar. Exacto, exacto. Puedes utilizar ordenador o móvil, lo que sea más cómodo, ¿vale? Entonces, el primer bloque que trataremos será sobre los impactos y dependencias de las cadenas de valor sobre la naturaleza, para luego dar paso a los principales marcos de naturaleza, ya sea de divulgación, normativos o metodológicos que existen para dar respuesta. Y por último, mencionaremos uno de estos marcos, que sería el marco normativo de la EUDR de deforestación en Europa, ¿vale? Pues antes de profundizar, nos gustaría poner en contexto la crisis de biodiversidad que estamos viviendo. Estos son solo algunos datos relevantes, como por ejemplo que el 90% de las poblaciones comerciales de peces en el océano se encuentran explotadas y también en las especies de agua dulce también encontramos una disminución del 83%. Menos de un cuarto de la superficie terrestre permanece libre de impactos sustanciales humanos y todo esto nos acompaña a que la pérdida de biodiversidad se clasifique como uno de los mayores riesgos a largo plazo para la economía global. Por lo que la alarmante pérdida de biodiversidad no solo nos afecta a nivel global, ya que tiene implicaciones para las empresas y para las sociedades, puesto que, como veis en estos casos que estamos utilizando, estamos hablando tanto de pesca como de la tierra, como de agua, que al final son servicios que sustentan no solo la economía, sino nuestras vidas, ¿vale? Esta crisis nos lleva a examinar de cerca estos impactos y dependencias que tenemos las empresas sobre la naturaleza y el rol de la cadena de valor en esto, ¿vale? Pues si ya tenéis listo el Menti, ahora volverá a aparecer el número, ¿eh? Si nos ha dado tiempo. Os dejamos aquí de nuevo el código, ¿vale? Vale, pues viendo esta imagen, ¿vale? ¿Podríais responderme qué impactos y dependencias pensáis que puede tener una empresa agrícola que opere en este tipo de ecosistema?
¿vale? Cuando hablamos de impactos, al final esto entendemos que es un término que se entiende más, ¿no? Al final son los efectos negativos que tienen las actividades humanas sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad. Impacto clásico, cambio climático, ¿vale? Por otro lado, contaminación, ¿no? Es también un impactos muy conocido, ya sea a través de emisiones de contaminantes al aire, emisiones de contaminantes al suelo, emisiones de contaminantes al agua, residuos, es decir, residuos sólidos, residuos típicos que generan todas las empresas, y luego también la contaminación que quizá menos conocida o menos estudiada, la lumínica o la sonora, ¿no? Vale, pues No también hace tenemos falta una respuesta súper elaborada, puede ser lo primero que os venga a la cabeza una palabra clave. ¿Qué asociáis cuando pensáis en un impacto típico de una empresa agrícola o esa parte que quizás es un poco más bueno, difícil o menos intuitiva de qué dependencia tienen, ¿no? De qué dependen, de qué servicios ecosistémicos depende una actividad agrícola, ¿no? Creo que podéis responder, tenéis tres opciones de respuestas y podéis poner una de cada al menos para que podamos ver tanto impactos como dependencias. Vale, pues tenemos, vamos recibiendo respuestas. Vale, vemos al final que cambio de uso de suelo y deforestación al final serían un mismo tipo o un impacto relacionado con el cambio del uso de los ecosistemas, de pues, un bosque a un sistema agrícola, etcétera. Luego, el uso del agua, que también asociado a la contaminación a través de pues, el uso de fertilizantes, pesticidas, etcétera, creo que todos entendemos que al final son uno de los impactos mayoritarios de la agricultura. Y, por supuesto, muy bien dicho, la polinización es indispensable para el sector agrícola y la mayor parte de los productos agrícolas al final dependen de este servicio gratuito que proporciona la naturaleza, que sería la polinización. ¿Vale? Vale, pues si queréis pasamos al siguiente caso práctico que queríamos compartir, que sería un poco más diferente, ¿no? ¿Qué impactos y dependencias puede tener un centro comercial, ¿no? Un gran establecimiento que tiene pues, desde tiendas de ropa, tiendas de electrónica, supermercados? ¿Qué impactos y dependencias puede tener esta empresa sobre la naturaleza? De nuevo, los impactos, pues un poco los que estábamos diciendo, también de consumo de agua y a nivel de dependencias, pues quizás un poco más complicado porque no sé, puede que no se vea tan claro, pero bueno, si intentáis eh, pensar en qué tipos de consumo puede tener este tipo de establecimientos, quizá se os ocurre algún ejemplo de dependencias. ABC, vale, Poca inspiración. También es una de las cosas que buscábamos, ¿eh? Hemos puesto inicialmente una pregunta eh, en principio un poco más sencilla de identificar, qué impactos típicos y dependencias típicas puede tener una actividad agrícola. Bueno, cuando lo preguntamos por una actividad pues como un centro comercial, la respuesta no está tan clara, ¿no? Que puede ser un poco más difícil intuitivamente responder. Alguna materiales de construcción, esta sería muy interesante, en el sentido que quizá no es la obvia que uno piensa de entrada. Contaminación lumínica, acústica, yo aportaría también que puede ser un impacto típico de un centro comercial. Y calidad del aire. Aquí podríamos interpretar lo que están sugiriendo un impacto hacia la calidad del aire. Yo lo vería más bien y espero, intuyo que va más bien por una dependencia, que en este caso yo lo asociaría más bien a una dependencia de un centro comercial, ¿no? Sus usuarios al final dependen del servicio ecosistémico de la calidad del aire. Van llegando más, no tanto que era difícil, sino más. sí, pero veo que van por la misma línea, ¿eh? Al final, obviamente, el uso de energía siempre será uno de los impactos principales de la actividad directa, es cierto, y está bien que se mencione el tema de los materiales de construcción. Más frecuentes, Esto imagino que. quizás se podría asociar más a a la cadena de valor, ¿vale? Y en tema de dependencias, pues lo que decimos también, obviamente, materias primas, cualquier tipo de material que se obtenga directamente de la naturaleza o la calidad del aire que también se comentaba. ¿Vale? Pero bueno, yo me quedo con la respuesta de ABC. Esa nos sirve. Veo que también estáis contestando por el chat, ¿no? Ana Belén dice suministros, exacto, al final.
pues sí que son, es un sector que tiene una fuerte dependencia de las materias primas, ¿vale? Pero sin embargo, espero que veáis que quizás está mucho más claro en el caso de la agricultura cuáles son los impactos y dependencias sobre el medio, que en este caso quizá también porque están asociados a espacios no naturalizados, ¿no? Que se dice también en la respuesta. Por tanto, nos cuesta un poco más ver la relación directa, ¿vale? Sin embargo, si pensamos en una cadena de valor de este centro comercial, es una cadena de valor enorme. Si estamos hablando de suministro tanto a nivel de construcción como a nivel de todas las tiendas que lo componen, ya sea de electrónica, sea un supermercado, sean tiendas de ropa, todo esto al final acaba yendo a la agricultura, al sector forestal, a las materias de construcción, a la minería. Al final acaba yendo a este tipo de sectores que sí que tienen un impacto directo en los ecosistemas y en la biodiversidad, ¿vale? Pues bien, muchas gracias a todos por participar. Esto nos servía un poco para introducir esto de lo que queremos hablar, que al final es que los sectores clásicos asociados a los impactos en la biodiversidad, por ejemplo, a través de este estudio de Finance for Biodiversity, vemos que el sector de la agricultura, bebidas, materiales y energía concentran el 53% del impacto en biodiversidad de este índice bursátil, del MSCI, ¿vale? Sin embargo, si nos fijamos en el resto de sectores, ¿no? Bienes de consumo, bienes de capital, automóviles, farmacéutica, medicina, al final todos estos, todo el resto de sectores, su cadena de valor o su upstream o sus fuentes de materias primas al final vienen de estos tres. O sea que al final el impacto de todas estas, de todos estos sectores, acabaría incorporando el impacto de sus cadenas de valor, que son con los que tradicionalmente están más asociados a un mayor impacto en biodiversidad, ¿vale? Del mismo modo, en las dependencias, de la forma en la que las empresas dependen de los servicios ecosistémicos, el Foro Económico Mundial ha demostrado que el 50% mundial del PIB, bueno, un poco más del 50% del PIB mundial depende de manera moderada o alta de los servicios ecosistémicos. Y esto de nuevo se entiende porque los sectores tradicionales, como el forestal, agrícola, alimentación, construcción, electricidad, todos estos tienen una dependencia muy fuerte de la naturaleza, mientras que el resto de sectores que nos podamos imaginar, las dependencias realmente estarían asociadas a su cadena de valor, ¿vale? Estas serían estas dependencias que llamamos ocultas, ya que en sus operaciones directas, como por ejemplo que estábamos viendo, ¿no? El centro comercial, que puede tener asociado otros tipos de sectores, ¿eh? Pero este tipo de sector pues tendría asociadas dependencias altas en su cadena de valor hacia los servicios ecosistémicos, ya que pues, dentro de la cadena de valor de un centro comercial se puede incluir sector agrícola, minero, construcción, etcétera. ¿Vale? Pues es un poco para que veáis que realmente sí, hay empresas que tienen impactos y dependencias súper claros en sus operaciones directas. Sin embargo, la gran mayoría serán estos impactos y dependencias asociados a la cadena de valor, ¿vale? Y esta es la importancia de comprender cómo estamos transformando el medio a través de nuestras cadenas de valor, ¿vale? Vamos a entenderlo con un ejemplo hipotético súper sencillo de la cadena de valor más simple del mundo, probablemente, completamente hipotética. Realmente luego, como la realidad es mucho más complicada y esto jamás es tan simple, pero bueno, al final lo que queremos ilustrar es esto. Que imaginad que una empresa que fabrica ordenadores en España y que tiene su sede aquí, obtiene el aluminio de Noruega. Sin embargo, la extracción se realiza en China, en una mina en China. Al final, pensad que estamos hablando de una empresa que fabrica ordenadores, pero todos usamos ordenadores, cualquier empresa hoy en día utiliza ordenadores, o sea que al final es un sector que hemos elegido también porque nos acaba aplicando a todos, aunque no seamos fabricantes directos de ordenadores, ¿vale? Bueno, pues el caso de la extracción de la bauxita, ¿no? Que es de donde proviene en gran parte el aluminio, en nuestro caso pues está produciendo en esta cuenca hidrográfica en China. Y esto porque es importante, ¿no? Porque a diferencia del CO2, ¿no? Que estamos muy acostumbrados al,
al impacto en términos de CO2. Una tonelada de CO2 aquí en Noruega o en China acaba afectando al cambio climático igual. No importa dónde se esté produciendo esa tonelada, impactará del mismo modo al cambio climático global, ¿vale? Pero naturaleza y biodiversidad, conocer dónde está produciendo el impacto, dependerá del estado de la naturaleza y de la biodiversidad en esa misma ubicación. Es decir, el impacto será más pronunciado si ya el ecosistema se encuentra deteriorado. Por eso es importante siempre conocer nuestra ubicación, ¿vale? Y en este caso también sería importante conocerlo, no solo para conocer los impactos, sino porque esto se traduce en unos riesgos que pueden mantenerse ocultos si no somos capaces de entender en qué partes de la cadena de valor estamos operando, ¿vale? Vale, volviendo al caso de la minería de la bauxita en China, que es nuestro caso, vemos que de hecho existen unos clústeres de mineros en el mundo, existen unos cuantos, donde se concentra la gran mayoría de minas en el mundo. Pues justamente nuestro caso ha ido a parar en una cuenca hidrográfica, el río Amarillo en China, donde efectivamente ya existe una gran concentración de minas de bauxita. El 20% de minas globales se encuentran ya en esta cuenca hidrográfica. Y vemos en este mapa los diferentes riesgos hídricos asociados a estas minas. Cuando hablamos de riesgo hídrico, tradicionalmente pensamos automáticamente en escasez de agua. En este caso, no solo estamos hablando de escasez de agua, hablamos de calidad de agua, hablamos de riesgo frente a inundaciones, hablamos de degradación del ecosistema y de los servicios ecosistémicos asociados a estas cuencas, ¿vale? Esto, sí, ahora vamos al caso específico del río Amarillo, donde estaríamos extrayendo la bauxita, ¿vale? Veis que los riesgos asociados a cada cuenca son diferentes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, todos estos ríos que estarían en India, al final tienen unos riesgos mucho mayores de inundación, ¿no? Este que es azul oscuro verde, serían mucho mayores comparados al caso del río Amarillo en China. O, por ejemplo, los riesgos reputacionales, también muy importantes, sobre todo para el caso de la minería, ¿vale? Pues si indábamos un poco más en el caso del río Amarillo, vemos que lo que os he dicho antes, que el 20% de extracción de bauxita se concentra en este río en China. ¿Qué características tiene este río a nivel de biodiversidad y ecosistemas? Pues vemos que tiene al menos 23 especies en peligro de extinción, una de ellas la salamandra gigante china, que se encuentra en peligro crítico. Luego también encontramos hasta un 18% de especies endémicas de peces de agua dulce y un 16% que se encuentran amenazadas. Y a nivel del estado de la naturaleza, vemos que es un río muy contaminado. Evidentemente, la minería es una actividad contaminante y libera contaminantes al agua, además de utilizarlo como recurso directo en sus operaciones. Es decir, que por un lado, por otro lado, la mala calidad del agua genera un ecosistema más degradado con un menor potencial de mitigación del cambio climático. Sabemos que sobre todo las riberas de los ríos son muy importantes para mitigar los efectos de inundaciones y otros efectos drásticos del cambio climático. Por tanto, al degradar este ecosistema a través de la calidad del agua, esta mitigación se vería afectada. Por tanto, esto puede afectar directamente a las empresas y a las minas que operan aquí. Además de, obviamente, la competencia directa por los recursos y los conflictos que puedan surgir con las comunidades locales. Y además, bueno, claro, los riesgos reputacionales de los que ya hemos hablado, de estar operando en un ambiente donde existen especies muy amenazadas y que podrían acabar vinculándose a la contaminación de las minas, ¿no? Y aunque estemos en España fabricando los ordenadores, sobre todo ahora donde se podría asociar esta pérdida de biodiversidad a la actividad que se está realizando de estas minas y acabaría llegando igualmente a la empresa en España, ¿no? Entonces, por eso es tan importante identificar estos impactos en la cadena de valor, porque la biodiversidad es específica de cada lugar y la extracción de este mineral no solo estaría afectando a la biodiversidad, sino que al final acaba afectando a la empresa que está en España porque plantea riesgos operacionales y reputacionales y también al final legales, ¿no?
Y al poder entender estos impactos y los lugares en los que se está operando, nos permite generar medidas de mitigación efectivas y contribuir activamente a la conservación de la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones a largo plazo. ¿Vale? Por último, al final es un poco reiterar lo que os venía diciendo, que evaluar la cadena de valor a este nivel nos permite adelantarnos a estos riesgos que pueden ir apareciendo, ya sea a través de la escasez de recursos, riesgos reputacionales o degradación de los ecosistemas, y el tema normativo, sobre todo, que ahora es bastante fuerte, sobre todo en Europa, ¿vale? Y pensar siempre también que no solo hablamos de riesgos, hablamos también de las oportunidades de negocio que pueden aparecer si nos adelantamos a todo esto, tanto a nivel de eficiencia como reducción de costos, cumplir con las demandas de los agentes de interés y de reguladores, de mercado, y, por supuesto, contribuir a la conservación directa de la biodiversidad y los ecosistemas, de los que al final todos tenemos una dependencia, aunque no la veamos tan clara. Pues si os parece, ahora Víctor pasa a explicar la parte de los marcos que existen actualmente para dar respuesta a esta problemática. Muchas gracias, Marian. Habiendo introducido ahora cuál es la importancia real, digamos, de considerar la cadena de valor en la gestión del día a día de vuestras operaciones, queríamos también exponer en primer lugar cómo esta necesidad ya está siendo adoptada por los principales marcos regulatorios, metodológicos y también los de reporting. Antes que nada, ya me disculpo de entrada por el uso quizá abusivo de la sopa de letras con los que la mayoría de vosotros estoy seguro que ya os peláis día a día, pero más que nada queríamos presentar esta comparativa de cómo los principales marcos que os mencionaba están introduciendo estos temas, los ya existentes o los que son más de recién creación, ¿no? Tanto marcos regulatorios como el de la EUDR, la normativa de forestación, que luego utilizaremos como ejemplo y hablaremos con más detalle, que es algo muy, muy interesante que queríamos traer para la sesión de hoy. Como todos estos marcos piden incluir dentro de las divulgaciones o los análisis que se hacen, ir más allá de vuestras operaciones directas. Mayoritariamente, como veis, la mayoría de estos marcos, normas, instrumentos, herramientas que están relacionadas con la sostenibilidad, principalmente piden incluir todo lo que es aguas arriba de vuestra cadena de valor, la parte de upstream, y algunos también, la mayoría, diría, también piden incluir información de aguas abajo, ¿no? De la parte de downstream. Esto sería quizá una primera conclusión, de que puestos a empezar por algún sitio, normalmente suele ser más necesario empezar por la parte upstream y quizá dejar la parte downstream para casos más concretos o para futuras etapas de este incremento de esfuerzo en integrar estos temas en la gestión del día a día de las organizaciones. También es importante ver cuál es la comparativa en cuanto a temas de impactos, dependencias, lo que os estaba comentando Marian, de cómo de importante es, más allá de tener en cuenta los impactos, también incluir las dependencias que estas actividades tienen en relación a la naturaleza. Es decir, más allá de lo que esta actividad impacta negativamente el medio ambiente, cómo impacte o no impacte, depende del estado de naturaleza en esa ubicación, ¿no? Y esto puede hacerse de entrada solo pensando en el tipo de actividad. Como veis, tanto TNFD como GRI, CDP, CSR también es muy intensivo en ello, pide incluir dependencias en estos puestos. Sí que es verdad que tanto el marco de deforestación EUDR como el SBTN, conocéis todos los SBTI para clima, también existen para naturaleza, se centran básicamente en la parte de impactos, ¿no? Quería hacer mención especial para el indicador, para los indicadores GRI 101, solo para clarificar, para aquellos que no os habéis dado cuenta que en los últimos meses se ha actualizado, este es el GRI, el indicador de biodiversidad, sería el que reemplazaría al 304. Entonces tenemos unos nuevos indicadores GRI de biodiversidad que en este caso pues son, bueno, pues han actualizado y son mucho más intensivos en cuanto a ello, en cuanto a ir más allá de los impactos y también preguntar por dependencias, no solo de vuestras operaciones directas, sino también de vuestras actividades a nivel de upstream.
Y otro punto muy importante que creemos que es fundamental introducir en la inclusión de la cadena de valor en vuestra gestión del día a día es la parte de especificidad geográfica, ¿no? ¿Qué nivel de resolución geográfica estamos planteando o estos marcos, digamos, piden como requisito introducir, ¿no? Veis en la mayoría de casos que un nivel país de resolución de dónde están estas actividades cadena de valor arriba, digamos, no es en la mayoría de casos suficiente, sino que se pide ir a un nivel de mayor resolución y que sea jurisdicción o alguna regionalización de esta actividad que permita realmente generar mucho más valor, ¿no? Veremos en la siguiente diapositiva por qué esto es así. Y quería destacaros que en el caso de los indicadores GRI, el marco metodológico de SBTN para objetivos basados en la ciencia de reducción de impacto a la naturaleza y en especial, muy en especial, la nueva ley contra la deforestación de la Unión Europea, se pide un nivel de parcela, un nivel mucho más exigente en cuanto a georreferenciar dónde están sucediendo esas actividades, ¿no? Y esto es molesto, podríamos interpretar, o todo un reto, pero tiene una explicación muy sencilla y Marian ya la introducía, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos quedamos a un nivel país? Poníamos el ejemplo de España, por ejemplo, ¿no? Que hay estos datos de qué porcentaje de la superficie, cómo se está utilizando dentro de España esta superficie total. ¿Veis? Por ejemplo, superficie artificial es algo muy menor en comparación al total, un poco más de un 2%, pero probablemente concentrará gran parte de las actividades a analizar o que vuestras empresas realizan, ¿no? Probablemente están ubicadas en una zona de superficie artificial. Con lo cual, quedarse con el nivel país con esta información puede no serte útil, también analizando en tu cadena de valor, si realmente se está sucediendo, se está realizando esa actividad en un sitio que es preocupante, ¿no? Si eso incrementamos ese nivel de detalle y pasamos de regional o algo incluso un poco más local, poníamos el ejemplo de Galicia, ya se va viendo que esto es muy distinto, ¿no? Que no todo el país, en ese caso España, pues es igual, sino que ir concretando exactamente dónde se está ubicando la actividad, aunque sea a un nivel no de parcela, pero previo, ya te da mucha más información de si aquella actividad puede ser significativa, sus impactos o dependencias, o pueden ser menos preocupantes, ¿no? Ponemos el caso de España porque imaginamos que será pues, mucho más fácil para todo el mundo, pero imaginarlo también para otros países mucho más grandes, ¿no? Si descubrís, oye, pues nuestro proveedor está actuando, la actividad está en Rusia o en Brasil. Bueno, pues ¿dónde? ¿No? De Rusia y Brasil puede ser muy distinto. Son espacios geográficos muy grandes y el nivel de país pues, es muy limitado a la hora de aportar valor. Y hay casos más concretos y más exigentes, como os comentábamos, que piden llegar al nivel de parcelas, algo muy preciso. Sería el caso de esta EUDR, que es la normativa de deforestación, que es la que queríamos ahora utilizar como ejemplo para también proporcionaros un poco de introducción ante esta nueva ley y que veáis cómo esto, seguimos el hilo de toda la sesión, supone una petición de incluir dentro de determinadas actividades empresariales un impacto significativo que suele ser muy transversal, que es el de deforestación, que es el tipo de cambio de uso más frecuente a nivel global, cómo esto puede suponer un riesgo por el momento, a partir de esta ley, por lo menos transicional, ¿no? Y cómo esto, si no os afecta directamente, puede estar afectando vuestra cadena de valor y tener repercusiones importantes para estas organizaciones, ¿no? La justificación es bastante sencilla. Sabéis todos que los bosques aportan beneficios a la sociedad en general, desde ambientales por su capacidad de proporcionar servicios ecosistémicos muy importantes, esenciales para la humanidad, desde regulación del sistema climático a purificación del aire. Quien aporta esta calidad del aire en muchos casos está asociado a los beneficios que aportan los bosques y también su papel fundamental en mitigación de algunos impactos como son contaminación de aguas o de suelos, ¿no? También tiene una importancia económica muy importante, muy notable, ya que hay más de un tercio, digamos, de la sociedad que depende o tiene ingresos asociados a la explotación de estos o a la preservación de estos ecosistemas. Y, digamos que también sus beneficios sociales pues van más allá de las quizá más intuitivas de entrada, que sería la explotación
de estos ecosistemas, sino que esta regulación de algunos servicios ecosistémicos es clave para regular cosas tan importantes como las nuevas enfermedades, pandemias o plagas que se generan en estos espacios. Esta es su importancia y la necesidad de introducir este tipo de normativas viene dada por su estado actual. Tenemos una tendencia muy clara de pérdida de este ecosistema. Entre el año 1990 y el 2020 hemos perdido pues, un 10% de los bosques que existen actualmente. ¿De acuerdo? Esto equivale a eliminar una superficie equivalente a toda la Unión Europea, para que os hagáis una idea. Y esto implica, tiene consecuencias, ¿no? Esta deforestación se asocia a más de un 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales. Ya es un número suficientemente contundente también para poner otro ejemplo que ayude a dimensionar. Esto sería casi como las emisiones totales anuales de Estados Unidos, que están cerca, no llegan al 14% en comparación al resto de países, ¿eh? O sea que sería un equivalente de la contribución de efectos de gases de invernadero a nivel global de lo que tiene anualmente Estados Unidos. Imaginaos lo significativo que es también a nivel climático, que hay esta doble vía, de que más allá de contribuir al problema a través de la desforestación, al mismo tiempo se está acentuando una de las consecuencias al cambio climático, ¿no? O sea, deforestar incrementa el cambio climático y el cambio climático incrementa la pérdida de biodiversidad. Uno de los factores claves es la pérdida de ecosistemas como los bosques, ¿no? Y eso, incluyendo además todas las problemáticas o conflictos sociales, especialmente en población indígena, de todas estas personas que decíamos, este tercio de la población que se sustenta sus ingresos en este tipo de ecosistemas, como esto genera conflictos muy importantes hasta el nivel de que más de 2/3 de las víctimas asociadas a este tipo de conflictos están relacionados con situaciones donde hay una voluntad de esta población indígena de proteger este ecosistema forestal. Siempre muy clave, ¿no? ¿Por qué es tan importante para la naturaleza la población indígena? A pesar de que representan cerca de un 4% aproximadamente de la población mundial, custodian más de un tercio de la superficie terrestre. Para que os hagáis una idea, son pocas personas, pero tienen un rol muy importante a la hora de gestionar un territorio muy amplio, ¿no? Es un hecho relevante. Todo esto es lo que ha justificado que la Comisión Europea haya definido esta nueva normativa. El reglamento establece normas para frenar la comercialización de productos que están asociados a la deforestación o la degradación forestal a nivel global. Esto tiene un impacto mucho más allá del ámbito europeo. Sabíais muchos de vosotros quizá que existía el EUTR, que ya era un reglamento centrado en deforestación, pero era un alcance limitado a nivel de productos, y aquí lo que tenemos es un alcance muy ampliado. Unas materias primas, que son las que veis en pantalla: cacao, café, palma aceitera, soja, madera, caucho y el ganado vacuno. Pero además se amplía el listado de una forma muy extensa, que se incluye en este anexo número 1, a otros productos pertinentes que son muchos de los fabricados con las materias primas, ¿vale? Pues en el caso del neumático, no solo se incluye en la ley aquellos que están importando, comercializando con caucho, sino aquellos que lo hacen con neumáticos, ¿de acuerdo? Y otro punto muy interesante que motivaba también a introducir este tema como ejemplo de riesgo transicional a corto plazo para la mayoría de organizaciones. Su entrada en vigor entra en vigor a finales de este año, diciembre de 2024, para empresas grandes y medianas. Y luego sí que hay un periodo hasta mitades de 2025 para que entre en vigor para aquellas empresas que son pequeñas, ¿no? O microempresas. Entonces tenemos un alcance muy grande para... Uy, tiro atrás un segundo. ¿Qué implica esta nueva normativa? Como decía, está centrada en garantizar la no deforestación, con lo cual de los tres requisitos el primero es que se demuestre que estos productos con los que se actúa están libres de deforestación asociada, al menos a partir de 2020. Este es un dato interesante. También que se han producido de conformidad con la legislación pertinente en el país de producción, ¿vale? También un punto muy importante, y que todo lo que se introduce se hace sujeto a una declaración de debida diligencia que ha sido registrada en un sistema de información que proporciona la Comisión Europea, ¿vale? Estos serían los requisitos
de esta normativa. ¿Y a quién van dirigidos? Pues a los operadores, que son cualquiera de vuestras organizaciones que introduzca por primera vez en el mercado una de estas materias o productos pertinentes. Lo puede introducir mediante importación o que seáis productores, si lo estáis produciendo, ¿vale? Y también se considera el rol de operador todo aquel que lo exporta. ¿De acuerdo? Con este rol tendríamos tres tipos de situaciones: importarlo, producirlo o también la salida, ¿no? Exportarlo. Ejerceríais de operadores. Pero también puede ser que vosotros o vuestros proveedores estéis ejerciendo de comerciante, que es el que comercializa, ¿no? Una vez el operador lo ha introducido en el mercado, hay una comercialización de esta materia, ¿no? Todos estos son los que deberían cumplir con estos requisitos de esta nueva ley. Veíais que había el principal, que era ejercer o que se haya introducido en el mercado sujeto a una declaración de diligencia de vida, ¿no? ¿Qué es esta declaración de diligencia de vida? Es cumplir con estos tres pasos: recopilar los datos y la información asociada al producto, de cosas tan básicas como es el nombre de este producto, la cantidad, el país de producción. Pero aquí es donde aparece ya el punto tan exigente que comentábamos de indicar la geolocalización de la parcela, del terreno exacto donde se ha producido en origen esta materia, ¿no? Luego hay una fase de evaluación del riesgo, donde se piden ver, chequear, analizar cuál es el riesgo de no cumplimiento de todos estos requisitos. Para ello, se pide revisar un montón de cosas, entre ellos, pues, por ejemplo, el riesgo de elusión. Veis que también hay revisión de cuál es el riesgo a nivel de situación del país, incluyendo temas de corrupción. Si hay demandas claras o pertinentes de pueblos indígenas o comunidades locales que estén alertando de que esa legalidad que se ha tenido que demostrar o recopilar en la fase uno, recopilación de información, existe esta parte de información sobre la producción libre de deforestación y sobre la producción legal, el último requisito del paso uno. También se pide en la fase de evaluación de riesgos chequear si hay reclamaciones pertinentes de que eso no es real, ¿no? Que existe un documento, pero que hay sospechas fundadas de que eso no es real, ¿no? Y si existe un riesgo no negligible en esta fase 2, se pide realizar medidas de mitigación, de reducción del riesgo, ¿no? Solo si se aplican estas medidas de mitigación del riesgo se puede alcanzar un riesgo negligible de no cumplimiento con los requisitos y se puede introducir en el mercado eh, presentando esta declaración de diligencia debida en el sistema de información. ¿De acuerdo? Entonces sería un ejemplo, voy recordando, de por qué puede venir este tipo de riesgo asociado a un impacto de vuestra cadena de valor, deforestación, que puede afectar directamente a vuestras operaciones directas. Y como veis, tiene mucho que ver con el esfuerzo que las organizaciones necesitan hacer para recolectar más información sobre su cadena de valor. Es por eso que lo vamos dentro de este ciclo de sesiones con nuestro socio de Ecovadis este tema, y donde creemos que es interesante recordar que Ecovadis como agencia global de calificación puede ser una herramienta útil para todo ello, ¿eh? Como veis, dentro de los 21 criterios de sostenibilidad que cubre esta herramienta de Ecovadis, es lo que puede ofrecer una herramienta consistente para recopilar información tanto de medio ambiente como de derechos humanos. Esta parte también ética que hablamos de corrupción, que forma parte de uno de los criterios para evaluar el riesgo, más allá de la política de compra sostenible, es un tipo de herramienta que podría ayudar a recolectar gran parte de la información que se pide para esta nueva normativa, ¿no? Y en resumen, puede suponer unos requisitos pues, distintos en función del rol que ejerzáis vosotros o vuestros proveedores. Ya digo que nuestra voluntad es poner este ejemplo como un ejemplo de información que va a ser necesaria generar de la cadena de valor o que vosotros forméis parte de esta necesidad de creación de información, ¿no? Y que exige requisitos que, más allá de los que ya hemos contado de estos tres pasos para tener la declaración de diligencia de vida, pueden ser otros como publicarla, establecer, mantener y publicar un sistema de diligencia de vida. Esto, por lo menos, si eres una gran empresa, deberás tenerlo, y te afecta alguno de estos casos, deberás tenerlo publicado a finales de este año. Y también para que seáis conscientes de que, bueno, que vuestros proveedores, si a vosotros necesitáis esta información, también tienen una obligación legal, de comunicar a los operadores o comerciantes, si sois comerciantes,
que estáis situados más abajo de la cadena de suministro, pues esta información que necesitaríais para aportar al sistema de información, ¿no? En definitiva, son un sello de requisitos que sí que es complejo en cuanto a, depende de cada materia, no siempre se ejerce el mismo rol de operador, de comerciante, o la empresa lo cumple o no lo cumple, sino que es para cada tipo de compra, ¿no? Para cada introducción en el mercado, comercialización del producto, se ejerce un rol o un otro y se debe aportar una información o contar con otra en función de qué punto ocupas de la cadena de valor, ¿no? Y para mostrarlo en un ejemplo que en realidad utilizamos el de papel, quizás sería el más sencillo, pero podríamos aquí sustituir cualquiera de las materias primas que veíais en diapositivas anteriores que están incluidas dentro del alcance, el caucho, por ejemplo, y en vez de poner madera ponemos el caucho y en vez de poner el papel, pues ponemos el neumático, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de cuál es el alcance, desde el propietario forestal que estaría aguas arriba al inicio de todo, ¿no? Que podáis o vuestro proveedor sea el operador, que es quien recibe esta materia y la transforma también en un producto pertinente, como sería el papel. Esta persona, esta organización, es la que ejerce de operador y el primero que establece una diligencia de vida y analiza toda esta información asociada a ese producto, pero que luego el distribuidor, que ejerce también este rol de comerciante, de trader, también está obligado a presentar una declaración de diligencia de vida en el sistema de información, que en este caso ya os adelantamos que sí que puede ser útil, es útil el due diligence statement previo, en el sentido que se puede referenciar, ¿de acuerdo? Si existe previamente hecho por el operador, el comerciante puede referenciar esta diligencia de vida para garantizar esta no deforestación de su producto, pero sigue teniendo la obligación legal, la responsabilidad legal recae sobre el distribuidor, sobre el comerciante, y además se pide, se exige legalmente comprobar esta diligencia de vida, ¿no? Con lo cual puedes usarla, no hace falta eh, construirla de cero, pero tienes la obligación legal de hacerte responsable de ella y demostrar que la has revisado, ¿no? Que la has chequeado y la has confirmado que es fiable, ¿vale? Este era un ejemplo más concreto de uno de los marcos, en este caso normativo, que ya sea directamente o a través de la cadena de valor, está proponiendo a nivel europeo, pero con un alcance global, mitigar uno de los principales impactos de la naturaleza a nivel global, que es a corto plazo, que sucede ya. Y veíais en la tabla que hay muchos más, no solo serían cosas normativas que vienen, sino también marcos de reporting, marcos metodológicos, los de reporting, pues CSRD, ¿no? Pues muy bien, pues reporting, pero en algunos casos ya será obligatorio, ¿no? Pues también puede analizarse de esta forma. Pero volvemos a hacer un poco de zoom out. Más allá de este ejemplo concreto de UDR, en general, nuestro mensaje principal para hoy es pues, plantearos esta importancia, ¿no? De introducción de la cadena de valor, de ir más allá de vuestras operaciones directas, que identificamos tres beneficios principales, que el primero sería de enriquecer la toma de decisiones, generar información de valor para que podáis en vuestro día a día decidir mejor cuál es la estrategia adecuada para garantizar la continuidad del negocio a corto, medio y largo plazo. Que todo esto forma parte de otra estrategia, es otro beneficio, que es incrementar a nivel de transparencia, qué es lo que compartís con vuestros agentes de interés. Como veis, como más en profundidad se abarca la cadena de valor, más necesario es que haya esta sinergia entre agentes de la cadena de valor en la de la que formáis parte, de compartir información y entender que vuestra necesidad también es la de vuestro proveedor o cliente y que en muchos casos no os encontraríais un muro, digamos, de no respuesta a información, ¿no? Quizá también les interesa este diálogo. Y por último, que esto añade valor empresarial a la empresa desde el momento en que esto también puede implicar la generación de oportunidades, tener no solo un mejor desempeño actual, sino visualizar si hay estrategias que puedan mejorar la viabilidad de vuestro negocio al plazo que sea y trabajar para ir en esa dirección, ¿no? Obviamente todos estos son beneficios, pero como veis, identificamos que también hay, honestamente, muchos retos, ¿no? Desde ejercerlo desde un punto de vista que es una obligación legal, que puede ser una situación muy, muy distinta,
podría ser también un punto a favor, de aprovechar una obligación legal para extender esta necesidad de cumplimiento legal con una estrategia un poco más amplia y dirigida a vuestros intereses reales más allá del cumplimiento normativo, ¿no? Que tiene el desafío de recopilación de datos, y ponemos de ejemplo de geolocalización de la interfaz con la naturaleza, como veíamos, y a un nivel de parcela puede ser complicado, pero como os planteamos con el ejemplo de la EUDER, la ley de deforestación, hay mecanismos ya en marcha que van a facilitar que esta información esté disponible. Es decir, desde el momento en que todas estas cadenas de valor asociadas a estas materias primas tendrán la obligación, al menos en el ámbito europeo, de generar este nivel de información con esa precisión de nivel de parcela, es algo que estará generado, ¿no? Que estará disponible al menos en algunas partes de vuestra cadena de valor y que por lo tanto está en un nivel mucho mayor de disponibilidad, está más a vuestro alcance que si no hubiera sido exigido por una normativa legal, ¿no? Con lo cual es un punto también a tener en cuenta. Como reto que afrontar este tipo de integración de la cadena de valor en la gestión del día a día de vuestras empresas suele conllevar la remodelación, redefinición de muchos de los procedimientos internos, ¿de acuerdo? Y eso puede suponer también un reto. Y que luego trasladar esto, hacerlo, maximizarlo en cuanto a utilidad para todos los mecanismos de reporting que utilicéis, pues vemos que es una utilidad muy transversal, pero que todos tienen como matices, ¿no? De que un mismo ejercicio quizás muy interesante ver cómo se traslada con la máxima eficiencia a cualquiera de estos mecanismos de reporting para visualizar al máximo vuestro esfuerzo en este ámbito. Y sin más, queríamos reservar un espacio al final porque por si iban surgiendo preguntas o algún comentario que desearéis abordar con mayor profundidad, podríamos volver a alguna de las diapositivas anteriores. Yo veo que no hay, bueno, hay la pregunta de si compartiremos la presentación. Eh, la- el registro del vídeo, en principio, no. La idea es como máximo compartir la presentación con los que lo podáis solicitar. Es decir, ahora al término de esta sesión hay un formulario. Si encontráis utilidad en esta presentación, pues lo podéis escribir allí, os la compartiremos específicamente a quien lo hagáis solicitado. Veo sí una pregunta de Agustí en cuanto a cuándo entra en vigor el reglamento europeo. Vuelvo hacia atrás, pero ya te respondo directamente, que es a finales de este año, 30 de diciembre de 2024. Entra en funcionamiento, al menos para las grandes y medianas empresas. Pues sí que hay otro margen un poco más amplio, que es hasta mitades del año 2025 para empresas pequeñas o microempresas. ¿De acuerdo? También comentarte, Agustí, que es una ley que está muy acelerada, en el sentido que se está implementando con mucha velocidad, ¿de acuerdo? Están haciendo muchos esfuerzos desde la Comisión Europea para estos próximos meses hacer mucha explicación de cómo funciona, a quién afecta y incluso proveer de formación, disculpad, a aquellos que tengáis que utilizar el sistema de información para registrar por cada compra esa diligencia debida. Tendréis formación por parte de la Comisión Europea de cómo utilizar ese sistema y formaros internamente el rol que tenga que hacer esa tarea para estar preparados a 1 de enero de 2025, ¿de acuerdo? Y que sí que se va transmitiendo siempre a través del texto de la Comisión Europea que esto es un primer paso de la ley y que sí que se prevé ir ampliando tanto el alcance de materias primas que se incluyen dentro del listado en próximos años o modificaciones de la ley, como supuestos en los cuales sí que recae esa obligación. ¿De acuerdo? Esa era la pregunta que teníamos por el momento. Eh, Alguien más ha preguntado sobre si podemos enviar la presentación, mm, que es lo que ha dicho Víctor, ¿eh? Si al acabar el webinar os saltará una encuesta, si podéis contestarla y mencionad que os interesa recibir las diapositivas y os lo podemos enviar. Sí, veo que hay diversos intereses en esto, pues lo ponéis por favor en la encuesta y os lo enviamos. perfecto. Y pues antes de terminar, si no hay ninguna pregunta más, uy, y claro, estamos en media presentación, a ver si llegó la última. Queríamos aprovechar la ocasión
compartiros la iniciativa que Business for Nature, es una organización con la cual colaboramos muy estrechamente y está participando en la organización de la nueva COP, la número 16. Sabéis que existen las COPs de clima, esto todo el mundo lo tiene muy claro. Existen también las COPs, las reuniones anuales de biodiversidad. La del último año, el 2015, la COP 15, disculpad, pese que ya es de 2022, ¿no? Se logró un gran acuerdo que sería nuestro equivalente de París, el Acuerdo de París en clima que tenemos todos como hito en cuanto a la acción global para el cambio climático. Tendríamos un hito equivalente en la COP15 de Montreal, que se logró este acuerdo marco, ¿no? El Global Biodiversity Framework, que establece pues una hoja de ruta, un plan de biodiversidad que se conoce global, donde la mayoría, más de 188, creo que 188 gobiernos de todo el mundo, firmaron estos compromisos, ¿no? De cómo revertir la situación en naturaleza, en biodiversidad, con un horizonte claro de detener lo antes posible a 2030 la degradación de la biodiversidad y recuperar, incrementar de forma positiva eh, el estado de la naturaleza a partir de esa fecha, ¿no? Entonces, en preparación a la nueva COP número 16, que será en Colombia el próximo octubre, hay esta iniciativa que creemos interesante, que podéis firmar antes del día 5, que sería este viernes. Podríais adheriros a este manifiesto de las empresas para apoyar las intenciones, los propósitos de esta nueva COP, nueva reunión global de biodiversidad, y que creemos que era interesante que supierais que existe esta iniciativa, que podéis firmarla cualquiera de vuestras organizaciones para dar apoyo a los gobiernos para presionar o dar posicionaros claramente en que esto es una necesidad a nivel global y que es necesario que de entrada desde los gobiernos se impulse la acción para revertir esta situación. ¿De acuerdo? Queríamos aprovechar esta última diapo para compartir esta iniciativa. Creo que han pasado los links por el chat, ¿vale? Para que podáis ver tanto la iniciativa como si queréis acceder directamente al registro. Es un documento corto donde se explica y si se está conforme se puede firmar y aparecer como dando soporte a vuestra organización al statement. Muy bien, pues si no hay ninguna más pregunta, mi último mensaje es de agradecimiento a todo el mundo que se ha conectado a este webinar. Insisto, dedicad un minutito a responder el cuestionario final, también para hacer esta petición los que la tengáis de pedir la presentación, y así os la podemos enviar directamente. ¿De acuerdo? Sin más, muchas gracias, que tengáis buena tarde todos. Gracias a todos. Buenas tardes.